Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. El programa de Binarios de esta semana está patrocinado por Storytel. Storytel es un servicio en el que puedes escuchar tantos audiolibros como quieras por un precio fijo de solo 12,99 € al mes. Descarga los audiolibros para escucharlos en modo avión, cambia tu selección cuantas veces lo desees, elige una historia para tus hijos o simplemente descubre libros que normalmente no escucharías. Tienes incluso libros en inglés y lo que quieres es aprovechar este verano para mejorar tus idiomas. Te animo a que lo pruebes porque no cuesta nada. Tienes 14 días de prueba en el que puedes escuchar tantos audiolibros como quieras y te puedes dar de baja sin coste en cualquier momento si no te convence, pero ya te digo que te va a convencer. Además, si te das de alta ahora, puedes aprovecharte de una oferta que te acerca todo el catálogo de Storytel a un precio rebajado de solo 8,99 € al mes. Si quieres saber más, es muy fácil. Solo tienes que ir a la página de Storytel, que es storytel.es. Storytel como en inglés, STORYTEL. Y ahora, vamos con el programa. Tienes un único deber durante este podcast, al margen de hablar de lo que hablemos, que es decirme si estoy hablando muy rápido y obligarme a ir más lento, porque me han vuelto a llegar quejas de que hablo demasiado rápido. Para mí hablas lentísimo, tío. Yo te pongo el podcast a 1.7 o así, pero bueno. ¿Qué dices? ¿En serio? Pero bueno, contigo y con casi todas, ¿no? Así que, pero bueno, intentaré frenarte si veo que hablas rápido. Sí, pues me sorprende porque yo me estaba escuchando la semana pasada y era como, Dios mío, ¿dónde vas? Tranquilízate un poco. Pero bueno. Bueno, Christian Rus, bienvenido a Binarios. Christian Rus, ¿verdad? ¿Lo he dicho bien? Sí, lo has dicho perfectamente. Muy bien. En Twitter eres Christian Rus 4 y no sé si es porque el 1, 2, 3 estaban cogidos o hay algún otro tipo de... Eso tiene mucha historia, pero básicamente siempre me ha gustado el 4, por así decirlo, y cualquier cosa de internet donde veas Christian Rus 4 voy a ser yo. Entonces se me ha quedado en Twitter y en cualquier parte. Editor en Apple Esfera. Lo he dicho bien también, ¿no? ¿O tienes un cargo que se me ha pasado? Hago cosas en Apple Esfera y en Weblogs en general. Ok, pero quería traerte a este programa esta semana porque quería hablar de algo que se me ha pasado estas últimas semanas. Quería haber hablado en otras ocasiones, pero por una razón o por otra. Primero porque el podcast ha estado parado casi un mes y luego porque quería centrarlo mucho en los altavoces inteligentes. No me ha dado tiempo a hablar de los mapas de Apple y de los nuevos mapas de Apple, que ha sido un poco una sorpresa. Nadie se esperaba que fueran a cambiar y de repente nos hemos levantado con una noticia en TechCrunch que dice que van a cambiar por completo. Tú has escrito sobre esto en Apple Esfera, lo has escrito muy bien además, y lo que quería era simplemente pues hablar un poco sobre esta situación. Nosotros hicimos este artículo porque, bueno, como cualquier cosa de Apple Maps, cualquier novedad que aparece, siempre aparecen las típicas dudas y quejas de que Apple Maps nunca va a estar al nivel de Google Maps, Apple Maps falla más que una escopeta de feria, lo típico de siempre. Y entonces estuve mirando más en detalle la entrevista la exclusiva que sacaron sobre los nuevos mapas, hablé con unas personas relacionadas con el tema y bueno, quisimos básicamente resolver una serie de dudas y cuestiones que han aparecido a raíz de esta noticia. Uh-huh. Y la opinión que tienes así más o menos general, visión general de conjunto, ¿cómo ves los nuevos mapas de Apple? ¿Crees que aquí Apple está dando un paso en la dirección que tiene que darlo? ¿Crees que es un poco de cara a la galería? Porque la sensación que tengo yo es que ya hemos escuchado la historia de van a mejorar. Lo escuchamos cuando sacaron a Forstall del organigrama, ¿no? Y luego se quedaron un poco como parados. O sea, sí han ido mejorando con el tiempo y yo creo que esto es uno de los problemas que tiene Apple Maps, es que la gente no se da cuenta de que van mejorando. Han mejorado muchísimos en los últimos años, pero como que no hay una idea de progreso fácil de ver a simple vista, ¿no? Y yo creo que estos mapas, sin embargo, sí, vienen con una cosa que vas a notar. Tiene una razón de ser y creo que es diferente a cómo pasó hace unos años cuando sacaron Apple Maps, porque en esa ocasión sí que es Apple Maps y es propio de Apple, pero con los mapas de OpenStreet, con los mapas de TomTom, nunca han sido mapas propios. Entonces, sí que es cierto que han mejorado a lo largo de los años, pero tampoco pueden mejorar al nivel y al ritmo que Apple quiere porque básicamente no son sus mapas. Si quieren hacer un cambio en los mapas actuales, tienen que estar de acuerdo con todo el consorcio de OpenStreetMaps, por ejemplo. Entonces, los nuevos mapas de Apple, yo como los veo, la sensación que veo es que bienvenidos sean, porque si no, habríamos tenido lo que ya tenemos, que es un Apple Maps que siempre busca estar a la altura de Google Maps y yo creo que últimamente lo está consiguiendo,
Pero estos nuevos mapas creo que están plantando una base a partir de la cual podrán construir más características que aún no hemos visto. Porque eso es un poco la gracia de todo esto, ¿no? Que tenemos a Schiller diciendo que quieren ser los mejores mapas y claro, ahora lo ves hoy en día y parece como coña, ¿no? Porque Sí. bueno, está todavía, lo que tú dices es cierto que han mejorado, es cierto que en algunas zonas, en Estados Unidos por ejemplo, para mí Apple Maps era perfectamente funcional, no era el nivel de Google Maps, pero bastante parecido en ciertas, sobre todo en Nueva York, grandes ciudades. Pero todavía están lejos en otros sitios, entonces suena como muy, ¿pero dónde vas? Tranquilo. O sea, que Google Maps lleva mucha delantera. Pero es cierto que cuando ves, y lo hemos visto los que tenemos las betas de iOS y de Mac, ya tienen los mapas en la zona de San Francisco, por ahora solamente Silicon Valley, ¿no? Y no toda la funcionalidad, porque tiene un nivel de detalle un poco mayor, pero va a venir más todavía que todo esto, ¿no? Sí, o sea, ahora se está limitando básicamente a poner más zonas verdes, a poner más detalles más precisos, pero... Sí, hay una cosa que se puede ver fácil. Si alguien tiene la beta de iOS o la beta de Mac puesta, te vas a la zona de San Francisco, Silicon Valley, y vas a un sitio donde hay un campo de golf y ahora puedes ver la silueta de los hoyos marcada como diferente, ¿no? Que eso era algo que no había hasta ahora. Pero bueno, hablando con personas más relacionadas con el tema... hay muchas más cosas por venir y creo que es ingenuo pensar que solo estos cambios son los que vamos a ver. Obviamente van a venir muchas más características que hasta ahora no han podido ser porque estaban limitados. Así que esperemos que dentro de poco veamos más. Cuéntame alguna. ¿Qué es lo que más te gusta de los mapas nuevos? ¿O de lo que más ilusión te hace que llegue? A mí de lo que más ilusión me hace que llegue es muy a largo plazo y creo que es una mezcla de ARKit con los mapas de Apple. Pero a lo mejor tiene que venir con eso un nuevo dispositivo o nuevas funcionalidades que aún no hemos visto ni que tenemos en mente siquiera. Pero creo que si Apple Maps busca hacer su propio Street View, tendrá mucho que ver con la realidad aumentada. Y es un proyecto a futuro, imagino, que poco a poco iremos viendo. Porque sí que viene, digamos, Street View, ¿no? Es decir, han estado recorriendo las calles con su propia furgoneta. Sí, bueno. Que venía con el LiDAR este, sí, ¿no? Con el radar láser este para calcular la altura de los edificios, también sacando vídeo y fotografía en tiempo real, y se supone que vamos a ver un equivalente, cuando eso esté desarrollado, un equivalente de... que cuando esto esté desarrollado no estoy diciendo a 10 años vista, se supone que Apple va a empezar ahora poco a poco a ir añadiendo zonas, pero ya ha empezado a moverlo y de hecho hemos visto las furgonetas por Madrid, las hemos visto por muchas ciudades. Sí, ¿no? Están por España, las hemos visto ya por bastantes países. Por eso lo iremos viendo a lo largo a lo mejor del próximo año cómo se van añadiendo ciudades y territorios, mientras tanto en los que no, pues seguirán los mapas actuales, pero ya digamos que todo esto ya está en marcha. Y lo que sí vamos a ver es eso, ¿no? Es el equivalente de Street View, o sea, poder ver a nivel de calle con la altura correcta de los edificios y en centros comerciales y demás, pues diferentes plantas y toda esta información que ahora no tiene Apple Maps. ¿Qué otra cosa te iba a preguntar sobre Apple Maps? ¿Qué me puedes decir? ¿Con quién has hablado y qué más has aprendido? Bueno, yo he aprendido lo que hemos podido ver en la exclusiva que sacaron en TechCrunch pero yo lo que creo es que ahora se han sentado unas bases a partir de las cuales se puede desplegar mucho más. Y me pareció bastante curioso lo que, no sé si fue Eddie Q o Phil Schiller, que dijo, no creo que nadie esté haciendo algo así como lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Y creo que para decir eso, bueno, puede ser una frase de marketing más, pero también pueden tener la certeza de que están haciendo algo gordo que actualmente ni Google Maps está haciendo ni ningún otro competidor o otra alternativa. Es que no sé si Google sigue, imagino que Google sigue dando vueltas con los coches y cada vez mejorando sus mapas. El problema de todo esto es que los mapas, la gente no se da cuenta que el mapa es una tecnología muy compleja. Bueno, sí se dan cuenta, tampoco voy a poner aquí como si yo fuera el visionario que la ha visto y el resto está en un mundo diferente. Todo el mundo sabe que los mapas son algo difícil, ¿no? Pero digamos que dependen de muchos factores, porque no es solo tener el trazado y la posición GPS, tienes que tener luego una capa que sea, pues por ejemplo, las señales de tráfico que va a haber en esa zona o que están vigentes en esa zona. Tienes que tener una capa que sean los negocios concretos. Todo esto, digamos, son ingredientes diferentes que Apple ahora está recopilando de diferentes formas, ¿no? Y que hasta ahora tenía con TomTom y que tenía con Yelp y que tenía con OpenStreetMaps, pero digamos que cada una aportaba su parte y quedaba un poco como inconexo. Es que hay que tener en cuenta que
los mapas de Apple o los mapas de Google no es simplemente la aplicación de mapas en sí, sino que la ubicación y localización se integra con el resto de aplicaciones y servicios del sistema. No sé, las fotografías tienen una posición, una ubicación. Cualquier otra aplicación accede a la localización del dispositivo también. Entonces, imagino que están haciendo mucho más que solo los mapas en sí para que los veamos más bonitos y más precisos. Sí, de todas formas, cuando se dice que quieren ir más allá de lo que llega al resto de la gente, al resto de competidores, lo que yo sospecho es que también hace hincapié en el tema de la privacidad, ¿no? Esta es un poco la baza que está intentando jugar Apple en los últimos años. Es decir, nosotros vamos a ser capaces de ofrecerte una experiencia de mapas mejor y eso incluye cosas como calcular un trayecto a donde tienes que ir sin caer en los agujeros de privacidad que suele caerse pues, en otras aplicaciones. Por ejemplo, caso más evidente, cuando tú vas a Waze y le dices llévame de tal sitio a tal sitio, te está haciendo una ruta calculada en base a los agregados del resto de conductores. Estos datos están anonimizados en el servidor de Google, pero no dejan de ser datos completos de la carrera de una persona desde su casa a su trabajo, por ejemplo. De la carrera me refiero del trayecto. Exacto, del punto A al punto B. Mientras que por lo que se entiende en el artículo de TechCrunch, en el vuestro, lo que se está haciendo aquí es un poco girar esto, o sea, darle una vuelta de tuerca a esto para que sea todavía más anónimo y más... Y menos invasivo a la privacidad. Pues, por ejemplo, nadie va a compartir una ruta entera cuando digamos que se esté de acuerdo en compartir los datos con Apple. Nunca va a ser, me he movido de aquí a aquí, sino más bien, este ha sido el intermedio del trayecto, pero he quitado la parte del principio y la parte del final, y aún así esta parte del medio la voy a mezclar con otras partes del medio de otras personas para calcular cuál es la ruta óptima para llegar de un punto A a un punto B. Lo has explicado perfectamente. Sí, cogen básicamente segmentos y de todas formas siempre te dan la opción. ¿No quieres compartir tus ubicaciones? Perfecto. Te vas a ajustes, desactivas el compartir con Apple y tus datos no se van a compartir. Como con el resto de servicios y productos que están lanzando, se están centrando bastante en la privacidad y bienvenida sea para el usuario. ¿Tú conduces o no conduces? Yo conduzco, pero no tanto. Vale. ¿Y has usado Apple Maps en algún momento para conducir? Yo prácticamente utilizo Apple Maps para todo, para guiarme, y utilizo Google Maps también cuando tengo que buscar un negocio, una tienda, o quiero ver en Street View exactamente una calle para buscar un punto concreto y ubicarme mejor. Sí. Ese es mi caso de uso. Es que creo que nos pasa a todos, ¿no? Todos los que intentamos usar Apple Maps en plan, bueno, por muchas razones, ¿no? En mi caso, primero por una cuestión de sé que cuanto más lo usemos mejor va a ser, con lo cual, sí. Mira, pues iba a decirlo en inglés, take one for the team, ¿no? Pero bueno, digamos que pues te sacrificas y dices, bueno, igual que sea un poco peor, pero al cambio estoy mejorando la experiencia para todos al final, ¿no? Pero aparte de eso es porque está, digamos, integrado en muchas cosas, como por ejemplo, y esto parece una tontería, pero cuando te acostumbras el Apple Watch, ¿no? Entonces, si tienes el mapa estás conduciendo y tienes el mapa en el teléfono, el Apple Watch te empieza a dar señales y avisos cuando te tienes que salir de la autopista, estas cosas. Y claro, perder todo eso por pasarte a Google Maps me duele mucho. Entonces al final dices, bueno, ya me quedo en Apple Maps, ¿no? Ahora ya por fin van a poder cambiarse los mapas de CarPlay, pero claro, hasta ahora era el que mejor se integraba era Apple Maps, con lo cual lo usas. Pero la sensación que tengo es siempre que nunca han sido la mejor forma, y sobre todo lo que tú dices, que está muy bien para cuando sé dónde ir, a dónde ir. Pero si quiero buscar un bar, un comercio, un tal, muchas veces acabo antes yendo a Google, buscándolo y luego copiando la dirección en Claro, Apple Maps. Es que aparte de la dirección, también te da información sobre el negocio, número de teléfono, cuándo hay más gente, cuándo no hay menos gente. Pero bueno, tenemos la suerte de que en la App Store tienes el Apple Maps en sí, tienes Google Maps, tienes Waze, tienes navegadores GPS, así que puedes escoger. No estás obligado a utilizar solo uno de ellos. Sí, sobre todo si realmente ahora con CarPlay puedes poner el que quieras, yo creo que eso soluciona el gran problema que había. Sigue siendo un poco incómodo porque al final las aplicaciones por defecto de Apple siempre tienen una preferencia, digamos, dentro del sistema, entonces te viene un enlace en mapas, en un correo electrónico te va a saltar a mapas, ¿no? Pero bueno, poco a poco va siendo más fácil usar otros si quieres. Y lo más importante es que poco a poco va siendo mejor usar Maps, que es lo que a Apple le interesa y lo que parece que van a conseguir ahora un poco con esta revolución. Que de verdad, como sea la mitad de bien de lo que pone el artículo de TechCrunch, yo me doy con un canto en los dientes. Me parece un servicio fantástico como está planteado y a ver si lo sacan. Lo único que me fastidia ahora es ver cuánto van a tardar, porque si esto va a tardar 5 años en implementarse, pero bueno, por lo que tengo entendido van a ir más rápido y van a ser
pues ahora ya veremos San Francisco, California, grandes ciudades de Estados Unidos, y a lo mejor el año que viene ya por fin empezamos a ver fuera, ¿no? Europa, con un poco de suerte España, grandes ciudades, claro. Bueno, veremos, ¿no? Pero... Es que se dice que han tardado 4 años y solo San Francisco. No, perdona, en esos 4 años han desarrollado todas las herramientas, han puesto los coches por la calle a circular. Y ahora, imagino que una vez hecho el lanzamiento, irá a un ritmo mucho más rápido. Pero bueno, veremos. Ya, pero eso es la típica, la reacción típica, ¿no? De 4 años y mira solamente en una esquina. Bueno, evidentemente no es solamente eso y poco a poco irá mejorando, ¿no? Y irán ampliándolo, pero datos tiene que tener un montón. O sea, no pueden ser solamente San Francisco. Pero bueno, ¿qué más ha pasado esta semana? Te iba a decir lo del App Store, lo de los 10 años. Y voy a hacer un inciso primero con lo de One Password, porque ha saltado, estamos grabando a martes y este programa saldrá el jueves, pero bueno, ha saltado hoy, se ha desmentido sobre la marcha, Apple no va a comprar One Password, aunque yo creo que a muchos nos hubiera hecho ilusión, o por lo menos, bueno, no sé si a muchos, a muchos les hubiera hecho ilusión, no me incluyo, porque a mí con Keychain me vale, pero entiendo que hay muchos fanáticos de One Password. Tiene muchas más características extra. Lo sé, te voy a pedir que las cuentes tú en vez de contarlas yo, porque así ya también las aprendo yo, que tampoco te creas que las tengo muy claras. Bueno, a ver, One Password es un gestor de contraseñas y si bien Apple está integrando el suyo con iCloud Keychain y poco a poco tiene más funcionalidades, ahora te recomienda contraseñas más fuertes, te autocompleta en aplicaciones y páginas web. One Password siempre ha estado ahí como de las pioneras y integra nuevas funcionalidades que hacen que tengas un ecosistema más seguro en Internet y en tu vida digital. A mí, por ejemplo, la característica que más me gusta de One Password es Watchtower, creo que se llama exactamente, o Watchtower, no lo sé. Es como un asistente de seguridad y analiza tus contraseñas y te dice, oye, esta contraseña la tienes repetida, oye, esta contraseña es demasiado débil. Hemos visto que esta página web ha sido hackeada y tu contraseña puede estar expuesta. Te va dando una serie de recomendaciones para que tengas siempre al día tus contraseñas y más seguras. Eso es una de las funciones. Luego, por ejemplo, puedes añadir documentos para guardarlos de forma segura en la aplicación o tener contraseñas temporales, los típicos códigos de estos que te envían de autenticación de doble factor. Sí. Los puedes generar directamente con la aplicación para tenerlo todo en un mismo lugar. Oye, si Apple implementa todo esto, yo encantado. Sí, hombre, poco a poco van añadiéndole funcionalidad. Ahora, por ejemplo, en las nuevas betas ya Keychain te dice esta contraseña la tienes repetida entre tus contraseñas. Sí. Por ejemplo. Pero hay muchas cosas que nunca vas a tener. Yo creo que One Password ahí tiene primero la baza de la multiplataforma, es decir, lo puedes usar si tienes un iPhone pero luego tienes un PC, pues lo puedes usar. Si tienes un Android y tienes un Mac, lo puedes usar. Hay muchas razones por las cuales merece la pena. Lo que tú dices de poder almacenar documentos, por ejemplo, una copia de tu DNI, una copia de tu pasaporte, cosas así que muchas veces necesitas y todos creo que hacemos tarde o temprano la chapuza de meterlo en una nota o meterlo en un sitio que se supone que está medio seguro, pero realmente no está nada seguro. Y luego, una cosa que envidio muchísimo es que puedes guardar información de las tarjetas de crédito con el número de confirmación, con los 3 dígitos de las tarjetas que te piden, el CVV o como se llame el número. Que parece una tontería, pero cuando estás comprando tienes que sacar siempre la tarjeta porque te lo pide, es como, Keychain no lo guarda. Que yo lo entiendo por seguridad, pero bueno, eso no deja de ser un fastidio. Te avisa si una tarjeta te ha caducado, que a mí me ha pasado varias veces y he tenido que ir a renovarla porque me han avisado que si no, no me enteraba. Pues sí, tonterías de esto yo creo que las hace mejor. Y de hecho las hace mejor y es tan buena opción que la razón por la que este rumor ha saltado a la red es porque Apple lo va a regalar a todos sus empleados, a sus 100.000 empleados, o sea, no solamente a sus empleados del Apple Park o digamos de la matriz, sino también a consultores que estén trabajando con Apple y a los empleados de las tiendas, que son la mayor fuerza. Dentro de la fuerza de trabajo de Apple son los mayores, la mayor cantidad de empleados. Y también a los familiares, porque les están dando una licencia familiar que la puedes compartir con 5 personas más. Pero bueno, esto creo que lo han hecho con otros servicios o aplicaciones más aparte de One Password anteriormente, pero no estoy muy seguro. Sí, yo creo que sí, que tienen varias aplicaciones, pero bueno, te da una idea de que incluso en Apple valoran que es una solución que puede ser complementaria a Keychain y que para muchos a lo mejor tiene más sentido que Keychain o se emplea mejor. En este caso, todo el rumor de que le iban a comprar ha venido porque lo han implementado en 100.000 cuentas.
pero también porque le han pedido, claro, o sea, no lo implementan como, vamos a comprar 100.000 licencias, tiene que ir a OnePassword y decir, oye, te van a llegar 100.000 usuarios, ¿cómo vas a responder cuando haya un problema? ¿Tienes infraestructura para responder telefónicamente cuando tengan un problema y te llamen? Y OnePassword está un poco con la lengua afuera intentando recuperar todo lo que pueden de recursos para poder dedicarlos a esto, porque evidentemente tú quieres una cuenta como la de Apple, ¿no? Pero claro, ¿cómo respondes cuando se te multiplican los usuarios de repente no sé si multiplican o se suman 100.000 usuarios, ¿no? Pero es una barbaridad, tienes que estar preparado para escalar tanto. Y yo creo que ahí es donde ha entrado la idea de que iban a comprarlos, ¿no? De bueno, es que están en negociaciones porque no tienen recursos para llegar al nivel que necesita Apple de compromiso, entonces Apple lo va a comprar. Al final lo han desmentido, pero bueno, eso es un poco donde ha salido todo. De todas formas, si han hecho este acuerdo para ofrecer las licencias a sus empleados, una razón tiene que haber detrás. No es porque sí. O bien para coger experiencia, o bien para ver que hay una alternativa para mejorar iCloud, Keychain, o vete tú a saber. Pero algo tiene que haber detrás también, así que veremos. Sí, bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que no creo que esto vaya a parar el desarrollo de iCloud Keychain, ¿no? O sea, al final Keychain va a seguir mejorando por su cuenta y seguir implementando cosas y al final probablemente acabe por no eclipsar, pero bueno, ofrecer la funcionalidad exacta que tiene OnePassword, salvo alguna cosa, y sin tener la multiplataforma, pero bueno, eso a Apple le preocupa menos. Entonces, bueno, ahí yo no creo que OnePassword se vaya a morir, pero sin duda alguna llegará un momento en el que Apple esté de acuerdo, pues dirá, oye, ya no, porque ya tenemos, o los acaben comprando de verdad, que puede pasar, y hombre, siempre necesitan talento, sí. Yo creo que la gente de OnePassword tiene mucho talento, pero bueno, tal y como lo han desmetido, parece que tienen clarísimo que no quieren formar parte de una compañía como Apple, no de como Apple, sino de una gran compañía, Sí. quieren seguir siendo independientes, básicamente. Bueno, pues todo esto venía también un poco con la historia de los 10 años de Apple, del App Store. 10 años de Apple, no, Apple lleva muchos más. 10 años del App Store. Que estáis haciendo un trabajo buenísimo en Apple Esfera, recuperando historias y puntos de vista de los últimos 10 años del desarrollo de apps. ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que empezaste tú con un tema de jailbreak que creo que fue bastante simpático porque yo no sé si tú tuviste el iPhone original. Sí, lo llegué a tener. Entonces recordarías cómo fue aquello, ¿no? De empezar a... Bueno, si tú ya estás el iPod Touch también. Fue una locura, ¿no? Era una locura antes de que hubiera App Store. Claro, o sea, ¿recuerdas cómo era meter... ¿Cuál fue uno de los primeros juegos? Había uno de estos como de joyitas, de estas que tenías que emparejar 3 o 4 y era como una aventura medio medieval. No recuerdo ahora cómo se llamaba el juego. Y creo que fue la primera aplicación que instalé en un iPhone todavía antes de que hubiera un App Store. Yo no recuerdo exactamente cuál fue la primera, pero sí que me acuerdo de algunas así más típicas chorra que las vemos hoy en día y da vergüenza instalarlas. Bueno, sí, las de la cerveza y las de los sonidos de pedos y tal, sí que fueron como las pioneras de la App Store. Antes de la App Store ya existían también algunas, ¿no? No, pero recuerdo ese juego y recuerdo el Lights Out de Steve Troughton-Smith, el desarrollador que sigue siendo un desarrollador puntero y famosísimo, un crack del desarrollo en iOS. Él tuvo un juego de estos de apagar lucecitas en secuencias y fue de los primeros juegos que hubo y no era, o sea, hay que instalarlo a fuerza bruta, digamos, como se instalaban las cosas. También era más fácil entonces hacer jailbreak y todo esto, pero no había empezado la carrera por parar los jailbreaks, ¿no? Entonces era como, bueno, había que tocar un poco, pero era fácil instalar aplicaciones. Sí, lanzaron el primer jailbreak, una versión estable para todos los usuarios con las instrucciones para realizarlo. Luego te instalabas el installer, creo que se llamaba, la aplicación con la que podías instalar aplicaciones, y luego te metías el juego, la aplicación de turno, en lo que por aquel entonces era la previa al App Store. Porque si no, la alternativa era aplicaciones web. Sí, bueno, y eso digamos con lo que salió Steve Jobs diciendo que cómo veía él el desarrollo de iOS y eran aplicaciones web que al final, bueno, era una forma de ganar tiempo antes de que estuviera el App Store libre y un poco porque todavía estaba el debate interno dentro de Apple de si App Store sí, App Store no y cómo tenía que ser un poco el desarrollo en Apple. Yo creo que la historia al final ha dado la razón a los que ganaron, ¿no? Es decir, los últimos 10 años ya han sido algo, en el mundo de la informática han sido el auge de la aplicación móvil como están. Yo recuerdo, estoy pensando ahora, la cantidad de dinero que he podido gastar en los últimos 10 años en software y yo recuerdo 2008, 2007, cuando yo pensaba en esto, decía yo, ¿cuánto he gastado en software en mi vida? Muy poquito, porque usaba las aplicaciones por defecto de Windows o de Mac cuando me pasé a Mac
Y luego usaba programas piratas, porque eran muy caros para mí, entonces comprármelos o lo que sea, ¿no? El Photoshop y todo eso, que costaban 600 y pico euros, lo que sea, lo que costaban las licencias entonces, que era una barbaridad. Y de repente ver que podías comprar software porque costaba 4 euros, 5 euros. Y bueno, pues esto a lo mejor sí. Este juego sí. Hace unas semanas me descargué todos los datos que tenía Apple sobre mí, que te hacen un archivo de estos con todos los datos que tienes. Y uno de los archivos que había dentro era una tabla de todas las compras realizadas en iTunes. Y yo no compro películas o música porque he utilizado Spotify, otras opciones siempre, o Apple Music en este caso. Pero sí que he comprado aplicaciones y creo que hice una suma de todos los datos y no sé si llegaba a 3.800 euros o algo así. Puede ser, o sea, es que me da miedo mirarlo. Lo pedí y creo que tengo el correo de confirmación diciendo sus datos están listos para bajar en algún sitio y me olvidé luego de ello y nunca lo he mirado. Pero lo pedí también y tiene que ser más lo mío. Tengo mucho miedo a mirar lo que he gastado estos 10. Pero bueno, o sea, al final no dejan de ser 10 años juntos, ¿no? Si los repartes, claro. Bueno, pues no es tampoco. Son 300 euros al año, que tampoco es tanto, ¿no? Pero bueno, no sé en tu caso, pero en mi caso son herramientas. Bueno, también hay juegos y cosas, pero también hay herramientas que me han ayudado en mi trabajo o en mi día a día, o sea que... Yo creo que esta es la historia, es decir, ha cambiado nuestra forma de usar la informática y en general, o sea, cuando digo informática lo extiendo a telefonía móvil, ¿no? Y era post-PC o como quieras llamarlo. Pero ha cambiado un poco la forma en la que tenemos de trabajar porque ahora usamos apps, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y ha cambiado también la economía del desarrollo de software, pero por completo, o sea, vamos, yo creo que hoy en día, a veces para bien y a veces para mal, con el tema de las suscripciones y con el tema de bueno, suscripciones no me preocupan tanto, pero bueno, con el tema de los juegos con in-app purchase, sí, que se han convertido un poco en una plaga, pero digamos que ha marcado un poco la línea que sigues hoy en día. Si quieres ser un programador profesional, todo tu sustento depende de una economía que ha surgido en los últimos 10 años, salvo casos muy concretos que siguen pues con esquemas económicos de antes de la App Store o para ciertas plataformas, pero en general, digamos que la masa gigante de dinero que se mueve en el desarrollo de software está ahora en este tipo de desarrollo. Pero ha dado la oportunidad a muchos desarrolladores a darse un nombre, a crecer y a poder vivir de ello. Muchos desarrolladores claro. Independientes que antes o trabajabas para una empresa era imposible. Que repartía aplicaciones en CDs o disquetes o no. Ese era el tema, o sea, el desarrollo independiente había muerto ya porque tenías que ser una empresa grande y las empresas grandes tenían copado los casos de uso más típicos de programas de edición de foto, edición de vídeo, de tal, y no había forma de entrar como una propuesta nueva desde cero y tener un mercado, y esto lo que ha abierto es esa posibilidad, ¿no? Ya, bueno, ahora pasará lo mismo, es decir, ahora lo que tenemos es este mercado también está muy copado, es difícil de destacar si eres un indie, pero tienes más posibilidades de las que tenías antes y no costaba tanto, y sobre todo no costaba tanto, porque es que antes era, de verdad tienes que hacer un esfuerzo en marketing solamente para poner una caja en un comercio para vender un software que era brutal, o sea, es que se nos ha olvidado ya, pero yo recuerdo perfectamente ir a comprar juegos en caja y a comprar programas en caja a la FNAC y al Corte Inglés, ¿no? Y cómo ha cambiado todo esto gracias a la App Store, y muchos dirán, ya está, el fanático de Apple, la App Store, mira tú, pues esto ya se había inventado. Sí, bueno, había otras tiendas de aplicaciones y había otros tipos de formas de distribuir software online, pero ha sido la App Store la digamos que ha catalizado todo este movimiento y el que ha dado origen a la economía de las apps, ¿no? Efectivamente, y a ver, yo creo que el iPhone actual no sería el iPhone que conocemos si no fuese por la App Store, porque gran parte del éxito del iPhone fue las aplicaciones y lo que te permiten hacer las aplicaciones con este teléfono, con este hardware que tienes. Tienes que aprovecharlo de alguna forma y para eso tienes todas estas aplicaciones. Así que bienvenida sea y 10 años más, ¿sabes? Sí, no, y ya no solamente el teléfono, es que hay negocios enteros de miles de millones de dólares en valoración que no existirían si no hubiera esto. Es decir, Ubers y demás, y son gracias a esto. O sea, no hay otra forma de aplicarlas que no sea o Twitter o Facebook, ¿no? Facebook a lo mejor era de antes, ¿no? Pero estaba anclada al ordenador y gracias a que tiene una app ahora, digamos que es más, o Instagram, ¿no? Por ejemplo. Son economías que han surgido de tener esta posibilidad. Pero bueno, fue un poco todo el mundo daba por sentado que iba a pasar, porque lo que decía, las apps no eran nuevas, es decir, quien tuviera un smartphone antes del iPhone sabía lo que era una app y cómo descargarla, se descargaba de otra forma, había otras tiendas, había tiendas controladas por operadoras,
Pero bueno, el concepto estaba ahí ya, ¿no? Pero es un poco Apple el que consiguió dar con la fórmula de decir, no, esto se va a distribuir así, esto va a ser los precios, así va a ser la economía de las apps y así es como ha sido, ¿no? Es como ha cambiado todo. Pero claro, es que no puedes lanzarlo desde el principio porque tampoco sabes cómo va a reaccionar el público. Y otro ejemplo claro lo vimos con el Apple Watch, que no fue exactamente lo mismo, pero yo recuerdo que la primera versión no podías instalar aplicaciones nativas, eran espejos del iPhone. Con la segunda versión ya llegó aplicaciones nativas y ahora estás obligado a que una aplicación del Apple Watch sea nativa. Son pasos pequeños para llegar de forma segura a un objetivo que a lo mejor no lo conoces desde el principio, pero que lo tienes en mente. Sí, no, o directamente que no lo tienes en mente, pero vas viendo cómo evoluciona y dices, por aquí va a salir. Sí. Y ya te empiezas a dedicar los recursos a eso, ¿no? Recuerda al principio de la App Store, había un enorme problema con cómo se pagaban las apps, porque todo el mundo decía, bueno, es que claro, los usuarios de Apple ya están en iTunes y tienen su tarjeta de crédito, pero cuando llegó Android con tiendas de aplicaciones y demás, era como, bueno, ¿y cómo hacemos que entren los estos? Y claro, esto van a triunfar porque se van a poner de acuerdo con las operadoras y va a haber carrier billing, entonces lo vas a pagar con tu mensualidad de operadora. Y al final todo esto quedó en nada y todo el mundo se ha dado de alta con su tarjeta de crédito y las paga con su tarjeta de crédito y no pasa nada, ¿no? Pero hubo todo este follón, ¿no? De que cómo va a cambiar y al final, pues Apple, que no era tampoco la mayoritaria en cuanto a, digamos, de dispositivos en los bolsillos, pero sí que era un poco la que ha marcado. La gente que compraba apps, la compraba en Apple, no la compraba en Android, pues un poco es la que ha marcado el camino. No sé, es que al mismo tiempo quiero celebrarlo, pero al mismo tiempo es tan evidente que tampoco sé muy bien que nadie que esté escuchando este podcast se va a sorprender cuando digas que la App Store es la leche, ¿no? Todo el mundo lo ha experimentado en un nivel u otro, aunque solo sea por un pariente o por un amigo, ¿eh? Tiene la característica de que hay 3 factores que influyen en ello. Por una parte está Apple. Apple pone unas normas más estrictas, revisa las aplicaciones, aunque no siempre lo consigue al 100%. Bueno, pero ojo, esto ha sido otro de las batallas de los últimos 10 años. Primero, lo restrictivo que era Apple y lo restrictivo y lo permisivo que era Android, sí. Y cómo con el tiempo, digamos, se han ido encontrando en el medio. Es decir, Apple ahora tiene muchas aplicaciones que no hubieran podido existir con las restricciones de las primeras de la primera tanda de App Store, las primeras reglas de App Store, y Android poco a poco ha ido cerrando un poco para controlar pues, muchos problemas que ha tenido de seguridad y demás, con lo cual están ahora en un punto que son prácticamente iguales, porque hoy en día, hombre, no puedes cargar una aplicación de Apple tan fácil como en un Android, pero sí puedes ya empezar a cargar aplicaciones por tu cuenta si las compilas tú en Xcode y demás, con lo cual se ha abierto mucho el tipo de aplicaciones que puedes tener en tu teléfono, incluso aunque no estén permitidas dentro de la App Store. Y recuerda los dramas que hubo con esto. Esto era la batalla, vamos, o sea, de fanáticos totales, ¿no? Por un lado y por otro. Pero me hace mucha gracia ahora verlo con el tiempo y decir, bueno, pues fíjate, al final se ha ido rebajando bastante la situación con él. No, pero yo creo que además de eso han mantenido un listón en la tienda de aplicaciones que también ha permitido a los desarrolladores intentar esforzarse para llegar a ese nivel. Y como resultado tienes aplicaciones de más calidad, como resultado los usuarios están más incitados a comprar esas aplicaciones, hay más ingresos, hay más reparto de beneficios para los desarrolladores y vuelven a haber más aplicaciones de calidad. Entonces creo que es como un círculo vicioso que enriquece a todo el mundo, a las 3 partes. Sobre todo enriquece a todo el mundo dentro del ecosistema de Apple. Yo creo que ya no tenemos el problema que hubo al principio de que el 80% del dinero que se ingresaba por venta de apps venía solamente por Apple, ¿no? Ahora yo creo que salió ayer las cifras de Supercell, de los de Clash of Clans y el Clash of Clans o una de estos, y están en 50% Android, 50% iOS. Que, hombre, teniendo en cuenta que hay muchos más Android que iOS, pues yo creo que iPhones, pues ya te dice que iPhone sigue siendo genera bastante más dinero, ¿no? Pero bueno, ya empieza a haber esa paridad que todo el mundo está calculando que llegaría en algún momento, pues ya empieza a estar, ¿no? Ya una aplicación o un juego que sea multiplataforma ya no tiene por qué centrarse sobre todo en iPhone porque es donde viene el dinero y Android es un poco como la segunda. Ya puede empezar a tomarse las 2 plataformas más o menos en serio y dedicarles tiempo, ¿no? Bueno, ahora aún queda la tienda de Windows por poner al día. Esto, pues mira, y esto me viene perfecto para traer el tercer tema que quería traer contigo así grande hoy, que es el del Surface Go. ¿La has estado siguiendo un poco la tableta? Sí, la he estado siguiendo y bueno, cuando se presentó ayer, aunque esto salga más adelante,
La primera sensación que tuve, o el primer pensamiento, era que, ostras, se trata de la alternativa al iPad de sexta generación que presentó Apple en marzo. Pero realmente no creo que sea justo así. No creo que busque posicionarse ni en el mercado educativo, donde tenemos iPad, tenemos los Chromebook, tenemos la Surface Laptop, creo que también está. Sí, más cara, pero sí está ahí. Después, en el ámbito doméstico, pues tienes otra vez el iPad, tienes un montón de tabletas Android por menos de 200 euros. Creo que no apunta a ningún cliente en particular y es más bien buscar ese posible mercado que hay en la gama baja de las Surface. Y bueno, mirando un poco las especificaciones que tiene, si mal no recuerdo, tenía el Intel Kaby Lake más bajo de todos, ¿no? Sí, ahora llaman Pentium Gold. Sí. Bueno, yo creo que es un error recuperar la marca Pentium, pero bueno, lo han recuperado y le han puesto esto y Pentium Gold, que queda como, bueno, en fin, muy ochentero. Pero, no sé, yo como tú, cuando salió me pareció una propuesta interesante. A lo largo del día, conforme iba leyendo más sobre esto, en la gente que ha tenido el primer contacto con ella, todavía nadie la ha probado, pero bueno, la gente que ha estado viéndola en los estudios de Microsoft o en la agencia de comunicación de turno, en Estados Unidos, comentando un poco dónde estaba fallando y qué es lo que no estaba muy bien, y ya me di cuenta que hay alguna cosa que no acaba de encajar del todo. O sea, el modelo cuesta $400, lo cual ya te pone por encima del precio del iPad de este año, que es un iPad bastante bueno, que son 329 en Estados Unidos. El modelo de 400 no tiene disco SSD, es una memoria MMC que es bastante lenta, con lo cual te tienes que ir al modelo siguiente si quieres algo que sea medio competente, con lo cual ya estás en 500, sumas el teclado son 100 más, si le sumas el bolígrafo son otros 100, y ya te empiezas a meter en territorios que dices tú, la Surface Pro la puedes conseguir hoy por $700 fácilmente, con lo cual es como, bueno, no sé, como que ha intentado llegar a un precio más bajo, han conseguido ese $400 como precio de, wow, mira, una Surface por $400, tiene Windows por $400, pero cuando te pones a examinarlo, pierde mucho en el proceso, ¿no? Y te das cuenta que si quieres algo competente, te tienes que ir a precios más altos y te vas a sacar con una tableta que es bastante pequeña, con marcos bastante gruesos para poder poner el teclado. No sé, me he acabado desenamorando rápido porque me gustaba y hay cosas de Surface que me encantaría ver en un iPad, entre ellas el soporte para trackpad y el soporte para ratón, aunque solamente se estás navegando por la web, ¿no? Pero no sé, es eso. Se me ha desinflado un poco. Sí, se ha quedado como en tierra de nadie, pero bueno, a lo mejor hay un nicho ahí que van a poder aprovecharlo. Y lo que dices, tiene la ventaja de que tiene un trackpad o puedes conectarlo a un ratón y tienes un puntero en la pantalla, pero por lo demás es que se te va, creo que eran 450 euros en euros en España. En España son 400, sí, bueno, es que en Estados Unidos son 400 más impuestos, claro. Que bueno, los impuestos son menos que el IVA, pero bueno, es así no son 400. Se te va a 450 y es solo la tablet en sí, no tienes el teclado, no tienes el lápiz. Para empezar ya digo a todo el mundo que no se compra de 450 porque no es una buena tablet, es decir, la buena, digamos, dentro de Surface Go sería la de 599, claro. Que es el siguiente paso, que son 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Puede ser un buen intento, ya hay que ver dentro de unos meses cómo funciona. No sé, ha quedado un poco como en tierra de nadie. A mí me gusta muchísimo la gama Surface. Si tuviera que comprar un ordenador de Windows, intentaría, aunque sé que me costaría mucho dinero, me costaría mucho soltar ese dinero, ¿no? Para comprar un Surface Book, por ejemplo, que es el ordenador que si yo tuviera si me dijera mañana, oye, tienes que comprarte un ordenador y tiene que ser Windows, probablemente me iría a un Surface Book. Pues me encanta, pero entiendo que no son, para el público de Windows, no son máquinas especialmente atractivas, y para el público de Mac, claro, sigue faltando algo para pasarse, digamos. Sigue faltando, y sobre todo en la Go, que va con Windows S, porque le puedes poner Windows normal, Windows 10 normal, pero de aquella manera. Windows S, lo que decía, por eso te lo he traído justo ahora, lo de Surface Go, ¿no? Por sí, que la Windows de aplicaciones no tiene nada, o sea, es un desierto, o sea, es un desierto y es bastante grave y es un problema que tiene Microsoft urgente para solucionarlo. Yo recuerdo haber estado hablando con una persona de Apple y estábamos en un contexto hablando de alternativas a sus propios productos y me dijo básicamente, nosotros tenemos la App Store y creo que eso define muy bien el valor de la tienda para Apple, porque todo el software que hay, no solo suyo, sino de terceros, es increíble, o sea, no lo he visto en otros productos.
Y para mí ese es un valor muy importante a la hora de decidir un MacBook o un iPad frente a un portátil Xiaomi o la Surface. Que realmente la Surface me encanta, o sea, como producto me encanta, pero luego utilizarlo en el día a día, si no tengo buenas aplicaciones para poder aprovecharla, me cuesta muchísimo. Sí, a mí esto es algo que yo nunca he acabado de encontrarle el punto, porque siempre me parece que el software no acaba de estar ahí del todo. Ya no es cuestión de que las aplicaciones, que hay aplicaciones o no hay aplicaciones, incluso Windows, esta dualidad táctil, no táctil, ordenador tradicional, tableta, no la acabo de ver del todo bien. O sea, cosas como que las pantallas ya tienen más resolución, pero muchas aplicaciones no escalan bien a la resolución retina, entre comillas, ¿no? Retina. Pero bueno, escala bien a la resolución, a la resolución más alta, y detalles del interfaz de uso que no acaban de estar del todo bien resueltas cuando estás usando el bolígrafo versus el dedo versus un teclado, ¿no? Y un puntero. No sé, algo no acaba de encajarme ahí. Y sin embargo, ves iPad Pro y ves las aplicaciones que hay dentro del App Store, y yo en mi flujo de trabajo lo puedo hacer ya prácticamente entero, y eso lo digo prácticamente cada programa, ¿no? Lo puedo hacer ya prácticamente entero en iPad Pro, y sin embargo me costaría mucho adaptarme a una tableta como Surface, incluso sabiendo que es Windows y le puedes instalar cualquier aplicación, ¿no? Pero simplemente por la forma de cómo es el producto no me acaba de encajar. Pero bueno, cuando llegue agosto le harán las pruebas, pero el Pentium Gold se va a quedar muy justito de procesador. O sea, al final es un procesador que es equivalente a la 8X del iPad de 2016. Claro, es que si vas a necesitar algo para consumo en casa, consumo doméstico, o tareas sencillas en clase o en la universidad, donde sea, es que realmente con un iPad vas muy sobrado para eso. Y luego si necesitas... Sobre todo el de este año, claro, por $329, sí. Se ha quedado increíble. Y luego si necesitas algo más potente para trabajar con aplicaciones Windows, que lo puedes hacer con la Surface esta, pero a ese precio ya te vas a un portátil de Xiaomi o a una Surface un poco mejor. Así que es eso, en tierra de nadie. Bueno, esperaremos agosto y a ver qué tal responden las pruebas. Pero bueno, ahí nos quedamos. Bueno, Cristian, muchas gracias por venir esta semana a Binarios. Como siempre pregunto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Lo hemos soplado un poco al principio del programa, pero puedes volver a decir tú. Sí, pues bueno, la gente me puede encontrar en cualquier parte de internet donde aparezca Cristian Rus 4. Número 4, importante. Pero principalmente doy la brasa por Twitter y escribo en Apple Esfera y de vez en cuando también por Chataca. Y muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Y como siempre cierro el programa presentándome yo, aunque sea justo al final. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web del Diario El Mundo, podéis leerme en la revista Muy Interesante, en muchos sitios donde publico, también en la web de este programa, que es binarios.fm, y encontrarme, por supuesto, en Twitter, donde estoy prácticamente 9-10 horas al día, que es @AngelJiménez. Os recuerdo también que Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Tenemos todo tipo de podcasts, si os gusta tecnología, ciencia, noticias, política, cualquier tipo de hobby o afición que tengáis. Probablemente tengamos un podcast muy bueno sobre el tema y os aconsejo que os paséis y los escuchéis. Esta semana además tenemos un experimento muy curioso. Es junto con Vodafone hemos hecho un podcast que se llama El Poder de la Red, el caso de Brigi. Es un corto producido por Daniel Sánchez Arévalo, con actores muy conocidos, pero que además de ser un corto es un formato transmedia, tiene otra serie de apoyos y uno de ellos es un podcast. Os recomiendo de verdad que lo escuchéis, son muy divertidos, son 17 minutos de podcast que lo vais a pasar muy bien, es una historia muy curiosa, sobre todo si escucháis el podcast después o antes de ver el vídeo correspondiente. Así que ahí lo dejo, podéis verlo también en elpoderdelared.vodafone.es, pero vais a Cuonda y ahí también podéis encontrarlo. Y nada más, agradecer de nuevo al patrocinador de esta semana, que vuelve a ser Storytel, y nos vemos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.